área x más diferencial de x menos esta otra carga, ¿no? Sigma a por x más diferencial de x más esto de aquí, pero esto es volumétrico, ¿sí o no? Como es volumétrico, tengo que multiplicarlo por ¿qué? Por el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen a qué puede ser igual. A esta área por esta altura, ¿no? Bien. Entonces va a ser igual a el área por este delta de x. ¿De acuerdo? Esta área por esta altura. Vamos a. Como esto es tan pequeño, podemos asumir que esto de aquí tampoco esta inclinación no presenta gran diferencia, ¿no? Por eso estamos haciendo esta aproximación. Bien, entonces todo esto de acá igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos repasando lo último que vimos, que habíamos hecho aquí, habíamos dividido todo entre delta de x, ¿no? Entonces, si dividimos todo entre delta de x, podríamos tener esto, esta carga menos esta carga que se presenta en la otra escala. A ver, aquí es x, ¿no? Entre delta de x, ¿no? Más f x igual a 0. Y luego, ¿qué hicimos? Aplicamos límite, ¿no? Cuando delta de x tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa de acá se convertía en derivada. En la derivada, ¿no? Derivada de cuerpo por la área respecto de x. Estos son los efectos. Igual a 0. ¿Bien? ¿Qué más teníamos? Que el esfuerzo era igual al módulo, no, ley de función, por deformación unitaria. La deformación unitaria que era igual, derivada de desplazamiento respecto de x, ¿no? Entonces, si esto yo lo reemplazo aquí, ¿qué tengo? Segunda derivada de u, ¿no? Bueno, no sería segunda derivada todavía, ¿no? Sería derivada respecto de x, ¿de quién? De e por a, que sería área, ¿no? Por, ¿no? Derivada de u, claro, por el módulo, por derivada de u respecto de x, ¿no? Más f en x. Bien, bueno, aquí nos falta f en x por área, ¿no? Falta el área. Bien, por área. Ahora este f en x por área lo podemos llamar un f recta x también, ¿no? Igual a 0. ¿De acuerdo? Tenemos una primera propuesta. Caso mecánico. Bien, ¿hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda? Perfecto, ¿no? Ya. Justo ahí ahora veamos el caso técnico. Caso técnico 1D. Entonces aquí podríamos tener lo mismo. Bien. Solo que, claro, aquí no hay carga mecánica, ¿no? Aquí que hay diferencia de temperaturas. En este punto de acá, en este extremo, digamos que tenemos una temperatura 0 y acá vamos a tener una temperatura y llamémoslo infinito, ¿no? Entonces, esta temperatura de aquí está en contacto, ¿ya? Está en contacto con el exterior. ¿De acuerdo? Imagínense, no sé, por ejemplo, podría ser tal vez que toda esta cara está descubierta, ¿bien? Entonces está en contacto directo con el exterior. Pero esta cara de acá no. ¿De acuerdo? Esta cara no. Y aquí yo tengo una cara con una fuente de calor de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de acá también se puede analizarse, ¿no? Pues vamos a analizarlo de esta manera. Pero antes vamos a poner esta coordenadas. Eje X. Aquí X es 0. Aquí X es L, digamos. ¿Bien? Entonces, seleccionamos un diferencial. Igualito. Lo analizamos. Ya analizamos el diferencial. Aquí que tenía x igual a, bueno, aquí es x, aquí es un x más delta de x, ¿no? Bien. Ya, entonces, aquí que voy a tener
temperatura. que el calor fluye, digamos, ¿no? Si yo asumo que esto es mayor que esto, entonces el calor fluye hacia allá, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a tener un calor que va a ser igual a ¿qué? Vamos a ponerlo bonito. A un calor específico por área. ¿Bien? A un flujo de calor por área, perdón. Entonces, esto evaluado en X. ¿Bien? Y aquí va a salir lo mismo, ¿ya? Flujo de calor por área, evaluado en un X más delta de X. ¿Bien? Ahora, tenemos que saber la definición de esto, ¿no? Esto generalmente se expresa como un Q mayúscula. ¿Bien? El Q mayúscula que es igual. Q mayúscula es menos K por A por el diferencial de la temperatura respecto de X. ¿Bien? Ecuación de Fourier. ¿De acuerdo? Ecuación de Fourier. Entonces, esto se puede deducir fácilmente, chicos. Facilito. Vamos, ya que ustedes creo que me han llevado transferencia de calor, ¿no? Entonces, no necesitan tampoco estresarse tanto con ese tema. Es muy sencillo de deducir. Miren, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí una pared, ¿de acuerdo? Un cierto espesor. Bien, entonces, digamos que en esta zona tengo una temperatura de 0, ¿bien? Y en esta zona yo tengo una temperatura menor. Entonces, como hay una diferencia de temperaturas, hay un gradiente de temperaturas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el calor va a irse desde esta zona hacia esta zona. Bien, hay un flujo de calor, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos lo siguiente. Este flujo de calor va a ser directamente proporcional con ¿qué? Primero, mientras más temperatura, más diferencia de temperatura haya, va a haber más flujo de calor, ¿no? Por lo tanto, aquí es simple intuición. Mientras más diferencia de temperaturas haya, hay más flujo de calor. ¿Qué más? El área. Mientras este delta de X, el espesor, sea mayor, va a ser más difícil que el calor fluya, ¿cierto? Mientras este delta de X es mayor. Por lo tanto, Inversamente. en este caso va a ser inversamente proporcional. ¿Bien? ¿Qué más? Mientras esta área transversal sea más grande, más calor va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos esto. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Ahora, como esto es una proporcionalidad, como yo igualo, tengo que agregar una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, Q va a ser igual a K por A por delta de T respecto de T. ¿No? Y ahora esto de aquí, si yo quiero ser más preciso, puedo simplemente ponerlo como diferencial, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale el menos? Muy simple. Esta de acá, si digamos esta temperatura es mayor que esta, ¿no? Esta temperatura es mayor que esta, entonces la derivada de esto, ¿qué va a ser? Negativo, ¿sí? Si mi X va de izquierda a derecha, ¿no? Aquí mi temperatura, ¿cómo es? Es decir, está en este punto y aquí está en este punto, ¿no? Entonces yo tengo esto, si ese gráfico, temperatura versus X, tengo esto. La derivada, ¿qué es? Negativa, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero que el flujo sea positivo, le agrego un menos. Y se acabó. ¿Bien? Esto es el curso de transferencia de calor, chicos. O bueno, 60% del curso de transferencia de calor. A partir de aquí ya les piden analizar cilindros, esferas, diferentes cosas, ¿no? Y claro, ahí ya cambia un poco la derivación, ¿no? O sea, la temperatura respecto de X. Y aquí el A, por ejemplo, es ese diferencial. X. Ahí ya cambia un poco, ¿no? Y ahí el ejercicio ya se vuelve pues más un curso de integración que un curso que un caso físico de, ¿no? Como tal, porque el fundamento físico es esto nada más. Ahora, aquí estamos hablando de qué tipo de transferencia de calor por conducción, ¿no? Habían tres tipos, ¿se acuerdan? Conducción, convección y radiación, ¿no? ¿Bien? Entonces, aquí como hablamos de un sólido en contacto con otra cosa, ¿no? con algo con cierta temperatura, hablamos de conducción. Esta es la ecuación de la conducción, la ecuación de Fourier. Para convección va a ser muy similar, ¿ya? Va a ser muy similar, solo que en este caso no vamos a considerar el área, sino vamos a considerar, o sea, no vamos a considerar un área transversal como tal, única, sino todo un área superficial, ¿bien? Todo un área superficial. Y eso lo vamos a multiplicar por un delta de temperatura directamente. ¿De acuerdo? Entonces, para caso de convección, digamos que veamos un G, vamos a tener un beta por un perímetro por un delta de temperatura. ¿De acuerdo? Este es para un caso de convección.
Y nada más, ¿no? Radiación, bueno, es más sencillo, pero eso ya no va a venir al caso. Entonces, todo el curso de transferencia de calor se basa en analizar ecuaciones para los tres. Y se acabó el curso. ¿Bien? Entonces ya les resumí el curso de transferencia de calor. Ahora podemos regresar a este análisis. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué teníamos? Teníamos ya el calor que entra por aquí, el calor que sale. Ahora nos falta el calor que entra por estas zonas, ¿no? En este caso, digamos que va a ser un G. Ya, aunque pues va a salir, ¿no? Va a salir. Ya. Y podríamos. No, hay que poner otra letra ya. Hay que ponerle un H. Y acá vamos a considerar una cosa. Vamos a considerar que el propio cuerpo genera calor. ¿Ya? Como si hubiese una reacción dentro del cuerpo. ¿Bien? Entonces, ponerle un G. ¿Ya? Entonces, al igual que en el caso anterior, este G en X, ¿no? Al igual que aquí, va a ser volumétrico, ¿no? Entonces, mientras más volumen exista, más calor se va a generar. ¿De acuerdo? Podría ser una reacción nuclear también, lo que ocurra dentro de este volumen, o una reacción exotérmica cualquiera, química directamente. ¿De acuerdo? Y acá sale también el calor, ¿no? Un tipo de calor convectivo. Bien, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna consulta de este planteamiento? Claro, ¿no? ¿Sí? Esta parte izquierda, sí, algo como. Acá. El f de x Es temporal, lo he reemplazado nada más por otra función. es un vector o como. Este lo puso. Solo lo reemplazó una. Sí, solo lo reemplacé. Le puse una flechita, no es una flecha, ¿no? Ponle una raya nomás. Ajá, como para diferenciar. O puedes ponerle otra mayúscula, como gustes. Sí, solo para diferenciar y que se vea más abreviadito, ¿no? Ya. Creo que nos va a quedar chico la pizarra. Porque vamos a tener una ecuación similar a esta. Ah, ya. Sí, por ahí no. ¿El Q era la diferencia de calor? ¿El Q?